Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase en el canal. Para ello, por favor, voy a pedir algunas cosas que ustedes tienen que hacer en casa. Por ejemplo, recordar la clase anterior en el área de ciencia y tecnología, donde estábamos hablando sobre las células eucariotas y las células procariotas. Quiero que recordemos que las células eucariotas son aquellas células que poseen núcleo y las células procariotas son aquellas que no poseen núcleo. ¿Correcto? A partir de ese conocimiento previo por parte de la clase anterior, vamos a poder comenzar a trabajar la clase de hoy. Y la clase de hoy no es más que los reinos biológicos, también conocidos como el reino de los seres vivos. ¿Sí? Bien, ¿cómo es que se clasifica esto y gracias a qué se clasifica? La taxonomía es la ciencia que clasifica a los seres vivos, ¿correcto? Y el padre de la taxonomía es Carlos Linneo. Este señor propuso una clasificación y le puso nombre científico a estos seres vivos. Por eso se le considera el padre de la taxonomía. ¿Ya? Pero para comenzar a trabajar lo que es la clasificación, o en este caso los reinos biológicos, vamos a tener que hacer un poquito de historia y recordar cómo es que en el paso del tiempo, poco a poco se han estado acuñando, se han estado acomodando, se han estado integrando nuevos reinos biológicos. ¿Correcto, chicos? Bien, vamos a comenzar entonces en la historia haciendo una línea de tiempo. ¿Ya? Esta línea de tiempo nos va a servir para ubicar justamente cómo es que en cada año o en años, puntos o específicos, han estado aumentando o han estado integrándose nuevos reinos. ¿Correcto? Bien, vamos a comenzar entonces años antes de Cristo, AC, recuerden bien que significa antes de Cristo, ¿sí? Antes de Cristo, Aristóteles propone dos reinos. ¿Qué quiere decir? Para Aristóteles nos decía que el reino de los seres vivos, o en este caso los seres vivos se clasificaban en dos, solamente en animales y vegetales. Recuerda que vegetales no está siendo referido a lo que es la zanahoria, a lo que es el apio, o lo que es las verduras. Recuerda que vegetales lo está resumiendo o lo está poniendo este término para realizarlo, o en este caso para acomodar a lo que es el reino de las plantas. ¿Ya? Bien, vamos. Entonces nos vamos a ir más adelante en donde Ernest Haeckel en 1866 propone un tercer reino. A partir de esto, reino animal y vegetal, él propone otro reino en 1866 y acuña el tercer reino. Y es el reino protista. ¿Correcto? El reino protista. Bien, entonces ya tenemos tres reinos en la clasificación de los seres vivos, o en este caso en los reinos biológicos. Ya tenemos animal, vegetal y protista. ¿Ya? Más adelante, en 1900, el grupo de biólogos propone el cuarto reino. Y este cuarto reino no es más que el reino monera. ¿Sí? Posterior a 1900, en 1969, se propone el quinto reino, propuesto por Robert Whittaker. ¿Sí? Este reino es el conocido, el reino fungi. ¿Sí? El reino fungi. El quinto reino. Bien, entonces, más adelante, en 1977, Carl Weiss propone el sexto reino, el reino de las arqueobacterias, o arche, el reino archea también se le conoce. Arqueobacterias. ¿Sí? Bien. También conocido, como les dije, como el reino archea o arquea, también se le conoce. El reino arqueobacterias. Este reino fue acuñado por el señor Carl Weiss en 1977. Según esta línea de tiempo, es así como ha estado evolucionando y se ha estado acuñando nuevos reinos biológicos. ¿Sí? Bien, entonces, ya que sabemos ahora
todo esto sobre nuestra línea de tiempo, cómo es que han estado viniendo todos estos reinos, las vamos a ahora desarrollar, ¿sí? Y para eso nuevamente te digo que recuerdes lo que hemos trabajado en la anterior clase sobre células eucariotas y células procariotas. Eso nos va a servir a nosotros para saber diferenciar y para saber ubicar y dar algunas características a cada reino, ¿sí? Bien, bien, vamos entonces, comencemos. Comencemos por el reino Monera. Vamos a hacer lo siguiente, no vamos a comenzar en este orden de la línea del tiempo, sino vamos a comenzar en otro orden, el cual te va a servir a ti para que puedas, o te va a servir, o va a ser más fácil, o va a facilitarte para poder organizarlo, ¿sí? Bien, vamos. El reino Monera, ¿correcto? El reino Monera, ¿saben ya quién lo ha acuñado? Sí, muy bien, el grupo de biólogos, su cuarto reino. El reino Monera está, vamos a decirlo así, es compuesto o está formado por lo que es todas las bacterias. Bien, desde pequeños nos han enseñado eso, ¿no es cierto? Pero vamos a darle algunas características para diferenciarlo de los demás reinos. Vamos con el primero. Son procariotas. Bien, como te dije que en casa recordaras que célula procariota había sido aquella célula que tiene o que no tiene. Que no tiene núcleo. Como no tiene núcleo, entonces, date cuenta. Entonces, el reino Monera son aquellos organismos que no tienen núcleo celular, ¿correcto? Dices el reino más primitivo. Este reino es menos evolucionado, chicos. Es el reino un poquito más primitivo, más inicial, vamos a llamarlo, ¿ya? Aparte de ello es unicelular. ¿Qué quiere decir? Uno, celular, célula, una sola célula. O sea, este organismo o este ser vivo posee solamente una célula. O sea, su cuerpo es una célula. Y es más, ni siquiera tiene núcleo. ¿Por qué? Porque son procariotas. ¿Te has dado cuenta? Bien sencillo, ¿ya? Vamos entonces con el siguiente, que es el 2, el protista. El protista o el reino protista había sido propuesto por Ernest Haeckel en 1866. Vamos. ¿Qué nos da? Una característica importante. Son eucariotas. Ajá. Te he dicho que recuerdes en casa. Eucariota había sido aquella célula que posee núcleo. Este sí ya posee núcleo, ¿correcto? Entonces, vamos a ver. El reino protista tiene una característica de que estos seres vivos son eucariotas. O sea, su célula posee núcleo. Entre ellas dice que están las bacterias y los protozoarios. Recuerda que las algas y los protozoarios. Las algas tienen una nutrición autótrofa. El término autótrofo lo hemos trabajado, ¿ya? Y vamos a recordar clases anteriores en las que decíamos o en las que hemos dicho que una nutrición autótrofa son aquellas que elaboran su propio alimento o su propia nutrición, en este caso su propio alimento, ¿sí? ¿Correcto? Ellos mismos elaboran su propio alimento. Eso hace decir que es una nutrición autótrofa, ¿ya? O sea, no necesitan de otro ser o no necesitan de otros seres para poder alimentarse. Ellos mismos elaboran sus alimentos. Ahora, los protozoarios, dice, tienen nutrición heterótrofa. Es lo contrario a autótrofa. ¿Qué cosa es heterótrofa? Heterótrofa es que en este caso estos sí necesitan de otros seres para alimentarse, ¿correcto? Eso quiere decir heterótrofo. Por ejemplo, el hombre no puede elaborar su propio alimento, ¿sí? Los animales no pueden elaborar su propio alimento. ¿Qué hacen? Ellos necesitan de otros. Nosotros necesitamos de las plantas, ¿correcto? Para poder alimentarnos. Nosotros no creamos nuestros alimentos, ¿sí? Bien, entonces vamos a decir que autótrofo es aquel que sí crea sus alimentos y heterótrofo es el que no. Se necesita de otro para alimentarse. Bien, entonces el reino protista está compuesto por algas y protozoarios. ¿Ya? Recordemos rapidito, el Monera está compuesto por bacterias. Vamos por el tercero, el reino fungi, que había sido acuñado por Robert Whittaker en 1969. Estos tienen estas características, la vamos a trabajar. Son eucariotas. Nuevamente el término eucariota, o sea que su célula sí posee núcleo. Son unicelulares y pluricelulares. O sea, estos organismos pueden ser de una sola célula como también de más de 2 células. ¿Correcto? Su organismo puede tener solo una célula
y también puede ser más de 2 o millones de células, miles de células. O sea, ¿qué quiere decir? Que también son organismos unicelulares y también pluricelulares. ¿Ya? Su nutrición es heterótrofa, nuevamente heterótrofa. ¿Qué quiere decir? Que no elabora su alimento, que necesita de otro ser vivo para comer, para alimentarse. ¿Correcto? Bien. Y por una característica más, son organismos descomponedores. Estos organismos descomponedores, o este término, se acuña a estos organismos que hacen o cumplen una función en nuestro ecosistema. Por ejemplo, si un tronco se ha caído y ese tronco está en la selva pudriendo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que crece? Ajá, tú mismo te has respondido, ¿verdad? Crece un hongo. Y este hongo, obviamente, había sido un... ¿Qué cosa? ¿Qué será? Pertenece al reino fungi. Es más, este hongo puede ser unicelular o puede ser pluricelular. Pluricelular, obviamente, porque se ve, se nota que es grande. Los unicelulares son ya también los hongos más pequeñitos, pequeñitos que no vamos a ver, pero son hongos. ¿Ya? Ahora, su nutrición es heterótrofa. Obviamente ellos no elaboran su alimento, necesitan de ese tronco y están comiendo eso para vivir. Ahora, el más conocido acá, pues, en nuestra nutrición son las setas, ¿no es cierto? Las comemos, ¿no es cierto? En almuerzos o en segunditos, no sé. Ustedes verán en qué manera se come las setas, ¿ya? Luego tenemos el reino de las plantas o el reino plantae, ¿ya? Se le conoce también plantae o como plantas, ¿sí? Bien, chicos, estos, si ya sabes, una planta, imagínatelo en tu cabecita, la tengo dibujada acá también, son eucariotas. Nuevamente el término eucariota, o sea que sus células sí tienen núcleo. ¿Son pluricelulares? Claro. No creo que en una planta solo haya una célula. Hay millones de células, por eso se dice pluricelular. ¿Ya? Aunque sea el pluri, recuérdalo de plural, que es varios, ¿no es cierto? Vamos. Nutrición autótrofa. ¿Qué es autótrofa? Autótrofa había sido aquella nutrición en la que este mismo organismo elabora su propio alimento. Eso es autótrofo. Auto, uno mismo, ¿correcto? Habíamos hablado de ese término en personal social. Ahora, las plantas son la base de la cadena alimenticia. Recuerda muy bien eso. Es la base de la cadena alimenticia. Entonces, al decir esto, cuando hacemos una cadena alimenticia, diremos, ¿no? El gusanito está comiendo estito, come el pastito, al gusanito se lo come estito, al avecito se lo come estito, así, y así es la cadena alimenticia, ¿correcto? Entonces, esto lo vamos a clasificar de esa manera, que las plantas son la base de la cadena alimenticia, ¿ya? Y por último, estas plantas tienen una función importantísima en nuestro ecosistema. Estas producen el oxígeno gracias a la fotosíntesis, ¿no es cierto? A ese proceso, ¿verdad? Utilizan la energía solar y ellos elaboran el oxígeno, ¿sí? Eso ya lo han trabajado, ese es un tema básico. Vamos entonces al quinto reino, que es el reino animal. El reino animal, chicos, no es más que, o no está compuesto más que los animales vertebrados y los invertebrados. Ellos son los que componen el reino animal. Y si te has dado cuenta, facilito me dirás, profesor, ya que son los animales, estos no poseen una célula, poseen varias células. Entonces, como poseen varias células, se le llama pluricelular, o sea, son organismos pluricelulares, los animales. Ahora, profesor, entonces, como son pluricelulares y estas no son una célula, estas células sí poseen núcleo. Entonces diremos que son eucariotas, ¿no es cierto? Son seres vivos, o en este caso, organismos eucariotas. O sea que sí, su célula posee núcleo. ¿Ya? Bien, vamos entonces por el último, que es algo más importante, es el reino más evolucionado. Los seres vivos, en este caso los animales, son el reino más evolucionado. O sea, que tienen características más superiores a todas estas. ¿Ya? Bien. Ahora, por ejemplo, ahora tenemos el último que había sido planteado por quién. Recordemos rápido. Allá dice en 1977. Muy bien.
el reino de las arqueobacterias, o el reino Archaea o Arquea también se le conoce, planteado por Carl Weiss. ¿Qué había sido? Son procariotas. Este último reino es procariota. ¿Y qué es procariota? O sea, su célula no posee núcleo. Por último, seguimos. Son unicelulares, sí. Este cuerpo, este ser vivo, este organismo solamente es una célula. O sea, no tiene varias otras partes, sino es solo una célula, ¿ya? Ahora, son útiles. Esto vamos a tenerlo en referencia. Dice que son útiles para la elaboración de antibióticos. Y estas arqueobacterias se encuentran en las aguas, en los mares, en los volcanes. Se encuentran inclusive dentro de los intestinos de los animales. Recuérdalo bien, ¿ya? Y estos son utilizados para la elaboración de antibióticos. Mira qué tan avanzado estábamos, ¿no es cierto? Miren que cuánto nos ayuda este reino para la elaboración de estos antibióticos. Bien, bien chicos, entonces algo más que recordar para la clase que acabo de dar. El padre de la taxonomía al inicio, ¿qué había sido? ¿Quién había sido? Carlos Linneo, ¿no es cierto? Él había sido el padre de la taxonomía. Y recuerda que la taxonomía es la ciencia que clasifica a los seres vivos. ¿Sí? Él es el padre de la taxonomía. ¿Por qué? ¿Por qué se le considera? Porque él puso un nombre científico a estos seres vivos. Por eso se le considera el padre de la taxonomía. Pero acá hay otro dato. Ahora, el padre de la taxonomía moderna, se le considera ¿a quién? A Carl Weiss. Carl Weiss es considerado el padre de la taxonomía moderna porque él, aparte de haber planteado un reino, él nos deja 3 dominios, ¿ya? 3 dominios dentro de lo que es la clasificación de los seres vivos. Y gracias a estos nosotros podemos organizarlos o podemos clasificarlos y también llegar a un estudio más completo. Recuerda bien, este señor no murió hace mucho, sino solo hace poco, el 2012, ya a los 84 años, pero él nos dejó esto, ¿sí? Este microbiólogo nos dejó estos 3 dominios que nos han ayudado a poder plantear más características a estos seres. Bien chicos, entonces facilísimo es lo que hoy hemos trabajado, recordarlo bien, porque en la ficha que les voy a dejar van a poder ustedes ampliar esto, ¿sí? Tengan buen día.